Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Un cordial y fraterno saludo a quienes ya están conectados. Para mí es un gusto saludarles. Bendiciones de lo alto. Me confirman, porfa, si me están escuchando. Si en este momento ven con claridad lo que estoy proyectando, porfa, me informan. Ok. Vale, dice que se escucha bien. Ok, perfecto. Ya vamos a dar inicio. Mientras, mientras que ustedes eh, mientras que se van conectando más personas, aprovechemos para iniciar con una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere levantar la manito y hacer la pregunta, yo le activo la voz o en su defecto la pueden hacer por aquí por el chat para dar inicio. Con esta actividad, pues, resolvemos dudas, mientras que también aprovechamos para darle chancecito a quienes de pronto por temas técnicos de movilidad todavía no se han conectado. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta de lo que hemos dado con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a la humanización, con respecto a todo lo que hemos dado hasta el día de hoy, bien pueden hacer la pregunta. ¿Dale? Quedo muy atento. Vale, perfecto. Mm. Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, es muy buena y tiene una articulación eh, muy, muy excelente con el caso de la suite de Office. Así que claro que es una gran ayuda. Sí, pues lo único que es que para tener su licencia y poder aprovecharlo al máximo, pues habría que tener una sobrelicencia, es decir, tener una licencia de Office eh, y adicional, pues tener la licencia de, de Copilot, que creo que está en $20 mensuales. Entonces, pues bien, es una aplicación muy buena, pero definitivamente también requiere o demanda tener obviamente la licencia. Puedes utilizarla de manera gratuita, pero recuerde de que a nivel gratuito, pues tendrán ciertas limitaciones, como todas las demás también. Dice Mayer Buris, buenas tardes, estando por primera vez con mucha expectativa. Mayer Buris, bienvenida. Sin embargo, es importante que sepas que hoy es nuestra quinta clase. Ya hemos desarrollado 4 clases, han sido muy interesantes. Creo que puedes acceder a los videos de las clases anteriores donde hemos visto cómo parametrizar la inteligencia artificial para la redacción de texto. Hemos estado viendo los errores que comete la inteligencia artificial, eh, cómo hacer procesos de curaduría y sí, hoy es la cuarta clase. Así es. Hoy estamos en la cuarta clase y hemos estado pues viendo, hemos dado 3 clases y en las 3 clases hemos dado pues una información muy importante que te invito a que la puedas revisar, eh, para que la puedas revisar. Entonces, muchas gracias. Vale. Vamos a dar inicio en el día de hoy, ¿ok?
Entonces, siguiendo, pues obviamente el programa, eh, vamos a entrar ya al tema de metodología de la investigación. Así que muy atentos, muy, pero muy atentos y traten de ir conmigo para ver si podemos hacer nuestra primera práctica en el día de hoy. ¿Ok? Vamos a hacer esta práctica en el día de hoy. Regálenme acá un segundito y vamos. Bien, para poder trabajar con la inteligencia artificial, nosotros hemos aprendido en estos 3 días que nosotros tenemos que orientarla. De hecho, me preguntaron por Copilot al inicio de la clase de hoy y hay algo que me gusta muchísimo de Copilot y es su nombre. Me fascina el nombre de Copilot. ¿Por qué me gusta el nombre de Copilot? Porque significa copiloto. Y yo siento que ese nombre ubica, ubica en buen lugar a la inteligencia artificial. Es decir, que eh, la inteligencia artificial asume un rol de auxiliar en las actividades que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Eh, Ocupa un lugar de auxiliar de investigación. Así que nosotros vamos a estar precisamente considerando, eh, vamos a estar eh, ubicándola en la posición en la que debe estar. A mí me gusta poner el siguiente ejemplo, que ilustra muy bien lo que quiero decir. Y es que eh, hace como un año tuve la oportunidad de ir, como lo hago con cierta frecuencia, a la ciudad de Medellín, acá en Colombia. ¿Sí? Eh, Aquí me falta, sin embargo, eh, a diferencia de otras ocasiones, recibí una invitación. Honestamente, eh, fue de un estudiante de uno de los diplomados como ustedes, que eh, estuvo muy en contacto conmigo, habíamos conversado de varios temas, le había ayudado en otros temas y pues bien, supo que estaba en Medellín y no perdió la oportunidad de hacer una invitación. Y recuerdo de que yo me fui en mi carro y no soy muy diestro en moverme en la ciudad, y hice lo que mucha gente hace, activó el GPS. Y pues bien, muy confiado en el GPS, pues seguí las indicaciones que el GPS me dio. Y aunque llegué al sitio del compromiso, aunque llegué al lugar donde habíamos quedado en reunirnos, por el trayecto sí me di cuenta que me metió por ciertas zonas en las que aparentemente no se veían zonas muy seguras. Yo creo que todas las ciudades, en cualquier país, en cualquier ciudad en el mundo, estoy más que seguro que tienen sitios muy bonitos, pero también tienen sitios que quizás pueden ser complejos desde el orden público. Y pues bien, yo sentí que Medellín, que es una ciudad muy bonita, pues movilizándome, guiado por el GPS, quizás de pronto me metió por cierto sector eh, que no era pues del todo turístico o del todo seguro. Cuando llegué a mi compromiso, eh, que era en un centro comercial, le comenté a la persona que me estaba esperando, le describí por dónde más o menos me metió el GPS y la persona pues se sorprendió y me dijo, profe, afirmativamente se metió por una zona muy peligrosa de la ciudad, no entendía cómo y por qué el GPS había trazado esa ruta cuando habían otras rutas quizás un poco más seguras. Yo digo que de pronto el GPS intentó buscar una ruta no la más segura, sino la más ágil o la más rápida para llegar. Y yo le decía, no, la verdad que sí. Y en un momento que tuve miedo,
pero gracias a Dios pude salir del sector y llegar a donde tenía que llegar. Y él me decía que se han presentado situaciones en las que lastimosamente han atracado y muchas veces también han hasta asesinado a personas por temas de seguridad en ese tipo de sectores. Entonces, ¿qué entendí? Entendí que cuando uno va a utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, es bueno tener un cierto conocimiento, de pronto cierto dominio que me permite identificar esas zonas de peligro en los que yo podría estar expuesto si utilizo la tecnología, ¿sí? Si yo hubiese tenido ese conocimiento, yo le hubiese rechazado esa propuesta o esa ruta al GPS. Le hubiese dicho, no, créame una ruta alternativa, omite o no entres por tal sector, ¿sí? Para preservar, obviamente, mi seguridad. Así pasa con la inteligencia artificial. Si usted no tiene conocimientos del saber disciplinar y de la parte metodológica, la inteligencia artificial los puede llevar por terrenos peligrosos, los puede llevar por situaciones en las que los pueden exponer. Así que se requiere con mucha importancia que nosotros nos apropiemos completamente de ciertos conocimientos bases. Entonces, para poder utilizar la inteligencia artificial para hacer investigación, tenemos que tener unos conocimientos básicos que nos permitan poder orientar a la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial sea nuestro copiloto, porque nosotros somos los pilotos. Nosotros somos los que estamos piloteando la nave. Así que la inteligencia artificial no puede ser el investigador principal. La inteligencia artificial sí puede ser mi auxiliar investigativo, mas no puede ser mi investigador principal, porque el investigador principal soy yo, y yo soy el que al final debo tomar las decisiones. Les he dicho durante estas 3 clases que hemos desarrollado ya, que esto es como quien va a comprar un carro. Necesitamos vencer el asombro. No podemos permitir que el asombro de una respuesta, ¿sí?, nos llene de unas motivaciones o de unas emociones que nos enceguezcan y nos impidan ver la realidad de manera objetiva. Es decir, yo les ponía el ejemplo, si yo tengo muchas emociones porque quiero comprar un carro en particular, debo vencer el asombro, debo vencer la emoción, porque la emoción quizás me permita ver solamente lo emocionado que estoy con respecto al carro y no me permita ver de pronto de manera objetiva detalles que pueda tener el carro que quizás no afecte la compra, pero quizás pueda minimizar lo que voy a invertir en la compra. Me permita poder hacer un negocio lo más objetivo y lo más justo posible y no ser prisionero de una emoción que me lleve quizás a pagar más o en su defecto a comprar algo que se va a convertir en un dolor de cabeza. Nosotros no podemos sentir esa emoción. Es decir, tenemos que vencer la emoción, tenemos que vencer el asombro y creer en nosotros. El año pasado tuve una experiencia. Una universidad me invita a evaluar una tesis. Una universidad me invita a evaluar una tesis y en esa tesis, cuando la voy a evaluar, veo que la directora de la tesis o el director de la tesis eh, es una persona muy reconocida en el ámbito de la metodología de la investigación. De hecho, es un autor que tiene muchos libros de investigación. Entonces, de entrada, al darme cuenta que eh, ostentaba como director de la tesis alguien con tal reconocimiento, eh, no es inevitable que de pronto se nos pase por la cabeza asumir que entonces no puedan existir ningún tipo de error, porque son personas muy reconocidas que tienen una trayectoria grande. Sin embargo, me tomé el espacio, en vez de sentirme amedrentado
o de alguna manera asumir una posición de preaprobación sin antes haber juzgado detenidamente el producto. Lo que hice fue tal cual comenzar a leer con mucho detenimiento y con lupa. De hecho, el reconocer que la persona es una persona bastante reconocida en el ámbito de la investigación, me llevó a leer con lupa el documento. Y si bien es cierto, eh, tenía un diseño metodológico digno de quien lo dirigió, pues el documento tenía otro tipo de falencia en diversos capítulos y en diversos elementos del proyecto, y no dudé en hacerle la observación. Entonces, no tengan miedo de leer con objetividad, de leer con detenimiento el producto de la inteligencia artificial. Y se van a dar cuenta que muchas veces, por lo muy sorprendido que estemos, cuando analicemos críticamente a la inteligencia artificial, podemos encontrar generalizaciones que llevan a la inteligencia artificial a no profundizar, a no ir de manera profunda a análisis más significativo, y nos va a permitir retroalimentarle desde nuestra intuición humana, desde nuestras capacidades, porque tenemos capacidades, y son esas capacidades las que tenemos que llevar a la inteligencia artificial. Entonces, vamos en este momento a entrar a comprender un poco sobre metodología de la investigación. Y lo primero que vamos a hacer es analizar un poco los enfoques investigativos, ¿sí? Vamos a ver algo de epistemología eh, asociadas a las metodologías de la investigación. Cuando hablamos de epistemología, nos referimos a la ciencia que estudia el conocimiento. Nos referimos a comprender el origen o de dónde viene algo. Y si bien es cierto, esta clase no quiero que sea una clase histórica de dónde salieron los enfoques y cómo salieron, sí quiero que comprendamos algunas características epistemológicas de los enfoques. Y para eso vamos a utilizar una pequeña parábola o un pequeño caso que van a encontrar en uno de los libros que compartí en el material de apoyo, en el libro Metodología de la Investigación de Belkis Rojas de Escalona. En ese libro, en la introducción del libro, van a encontrar que ella inicia hablando sobre el caso de Frederick. Así que permito utilizar esta historia planteada por Belki para explicar algunas características que nos permitan comprender los diferentes enfoques. Y con esto iniciamos el componente de metodología de la investigación de este diplomado. Entonces comenzamos. Narra Belki que había una investigadora que proyectó un video a 3 personas. Es decir, una investigadora proyecta el video del caso Frederick a 3 sujetos. En el video se narra por enésima vez la confesión que Frederick hace de lo que ocurrió aquella trágica noche. Los 3 sujetos a los cuales la investigadora proyectó el video son un detective, una psicóloga y un sacerdote. La psicóloga proyecta el video a un detective, a una psicóloga y a un sacerdote. Los 3 están viendo el mismo video al mismo tiempo. En el video se muestra a un sujeto desgreñado, desencajado, ¿sí? Como quien carga un gran peso en su interior, y sentado en un sofá comienza a hablar y comienza a confesar. Ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé, decía Frederick, y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo.
Decía Frederick, la mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. Dice Frederick, no me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe, sigue confesando, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue, dice Frederick. En ese momento, la investigadora interrumpe la proyección y le pide la opinión al respecto a los sujetos que tuvieron la oportunidad de ver la escena. El primero que sin mediar palabra toma la voz es el detective y comienza a afirmar sin duda alguna, este hombre ha asesinado a alguien. Una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces, parece un crimen pasional. Entonces, de entrada, el detective lanza 4 afirmaciones. 1, que es un asesinato. 2, que la asesinada fue una mujer. 3, que el asesinato en sí fue un acto de canibalismo. Y 4, que las motivaciones de tal crimen terminan siendo de carácter pasional. Quiere decir que al observar la realidad, este detective ya tiene 4 supuestos o 4 afirmaciones o 4 hipótesis que él tendrá que demostrar, por lo cual dice el detective, pero es necesario estudiar las evidencias, analizar las huellas dactilares, analizar los tipos de sangre, es decir, recrear centímetro a centímetro la escena de crimen, ¿sí? Segundo a segundo lo que sucedió y poder recolectar todas las evidencias y todas las pruebas empíricas, todas las pruebas objetivas que nos permitan saber qué fue lo que exactamente pasó y demostrar cada uno de estos hechos. Mientras que el detective hablaba, la psicóloga interrumpe y dice, excelente, que podamos saber con precisión qué sucedió esa noche. No obstante, dice la psicóloga, también se hace importante que comprendamos aquellas cosas que no son sencillos de demostrar o de medir, como las huellas, como la sangre, como cada objeto en la escena del crimen, como cada segundo en donde pudo haber estado tanto la víctima como el victimario. Y también es necesario comprender cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Frederick a cometer tal acción. Es decir, tenemos que tener una caracterización, todo un panorama de los significados eh, relacionados en esta situación. ¿Qué significaba esa mujer para Frederick? Frederick, ¿qué significaba para esa mujer? Cómo el entorno, cómo quienes rodearon a la relación entre la víctima y el victimario eh, pudieron haber tenido cierto tipo de influencia en los eventos de esa noche, como la historia de vida, como el pasado, es decir, todos los elementos que nos permitan entender y comprender eh, por qué se llevó a cabo ese crimen. Sí, entonces vemos a una psicóloga que intenta explorar aspectos más metafísicos, no tan deterministas. Ya quiere entrar en un plano de las percepciones humanas, de los significados humanos,
de los imaginarios humanos, de las historias de vida, de los involucrados. Todo esto para poder comprender exactamente qué sucedió. ¿Sí? Ah, tráeme así un segundo. Entonces, tenemos a la psicóloga. Por su parte, el sacerdote dice, bien, es interesante que podamos recrear segundo a segundo, milímetro a milímetro, y también es muy interesante que podamos comprender esos aspectos metafísicos del por qué pasó lo que pasó. Permítanme acá, yo deshabilito que hay una alarma ahí que molesta un poquito. Entonces decía el sacerdote, ¿sí? También me parece importante que nosotros eh, podamos comprender la importancia que Frederick sea consciente de su situación. Es decir, que Frederick tenga conciencia de la situación en la que se encuentre, porque puede que no sea consciente. Sí, puede que no sea consciente de lo que hizo, de cómo lo hizo, de por qué lo hizo. ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que hacer es movilizar los estados de conciencia. Frederick tiene que ser consciente que lo que hizo fue un crimen, ¿sí? Que asesinó a otra persona, ¿sí? Que él sea consciente de las cosas que pudieron motivarlo a hacer lo que hizo, para que desde esa movilidad de los estados de conciencia de Frederick, él pueda, uno, asumir los hechos y sus consecuencias, porque mucha gente que está aún en la cárcel no son conscientes tanto de lo que hicieron y de las consecuencias que tienen, no solamente en haber ido a la cárcel, no, la consecuencia del dolor que pudo haber producido en la familia de la víctima, que pudo haber producido en su propio, porque si era importante ella para él, también el impacto que eso va a tener en su propia vida, que no solamente acabó con la vida de una persona, sino que también acabó con su propia vida porque ahora tiene que ser responsable de esas consecuencias y también fracturó la vida de quienes amaban a Eloísa, ¿sí? Y que, pues bien, se muevan los estados de conciencia de Frederick, ¿sí? Es decir, que él mueva los estados de conciencia, que él asuma los hechos y sus consecuencias y que entonces pueda emprender un nuevo camino hacia su propia liberación. Es decir, que pueda generar transformaciones. Entonces una misma realidad, tenemos una realidad donde se muestra el testimonio de un sujeto y asumimos tres posturas, la del detective, la de la psicóloga y la del sacerdote. Entonces veamos por un momento. Epistemológicamente hablando, ¿sí? Te vamos a hablar un poquito acá. En metodología de investigación aparecen lo que se llaman los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Según Krum en 1986, es la manera en cómo un sujeto observa el mundo, cómo un sujeto explica y comprende la realidad. El año pasado, en un foro de investigación, se presentó un debate muy interesante donde tuve la oportunidad de participar y habían personas que decían que el diseño metodológico sale del problema. Y él no, el problema es el que dice qué diseño metodológico hay que llevar. Yo particularmente difiero completamente de esa postura y lo planteaba y lo justificaba en ese debate. Yo le decía, si nosotros nos vamos a la teoría de la equilibración de Jean Piaget, nos encontramos que para que un sujeto problematice la realidad, lo primero que tiene que hacer es que sus estructuras cognitivas
interactúen con la realidad. Dicho de otra forma, ¿sí? Es decir, que la manera en cómo observamos la realidad, la manera en cómo observamos el problema, está definido en nuestras estructuras cognitivas y no en el problema como tal. Y muy bien lo plantea Belkis Rojas en la narrativa que acabamos de leer o que acabamos de analizar. Es decir, tanto el detective como la psicóloga, como el sacerdote, están interactuando con la misma información. Es decir, ellos están observando el mismo problema. Sin embargo, desde sus estructuras cognitivas, desde sus paradigmas, ellos problematizan de una manera distinta. Quiere decir que el problema no me dice el diseño metodológico, lo contrario, es mi perspectiva paradigmática, es mi perspectiva metodológica la que me lleva a interpretar la realidad como un problema con ciertas características. ¿Sí? Es decir, no existe un problema que como tal no se haya planteado desde unas estructuras cognitivas previas de quien observa el problema. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros comencemos a identificar los paradigmas que quizás de pronto generan influencia en nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son esos paradigmas que quizás nos llevan a ver la realidad tal cual como nosotros nos la llevamos? Y ese es el problema o es el dilema que diariamente tenemos en Latinoamérica, que hay mucha gente que observa la realidad desde una perspectiva de izquierda, pero también hay una cantidad de gente que observa la realidad desde una perspectiva de la derecha. Y son los grandes conflictos que por décadas han influido y han afectado el desarrollo económico, social, político de gran parte de los países de Latinoamérica, porque no tenemos la capacidad de poder dialogar con paradigmas que sean diferentes al nuestro. Por eso es que Edgar Morin, en su libro los siete saberes necesarios para la educación del futuro, publicado en 1999 por la UNESCO, libro que también está en el material de apoyo, hablaba de la ceguera del conocimiento y decía que la ceguera del conocimiento es una ceguera paradigmática. Entonces nos motivaba desde esa perspectiva de la complejidad a abrir nuestra visión y poder dialogar entre los paradigmas. Pero los paradigmas siempre van a influir en cómo percibimos la realidad. Entonces, ¿qué es el paradigma? La manera en cómo el investigador observa el mundo, lo explica y lo comprende. ¿Sí? Entonces, si yo observo una realidad, la manera en cómo percibo la realidad me va a influir en cómo la problematizo. Entonces, sosteníamos en ese debate y sigo sosteniendo que el problema no dice el diseño metodológico, ni sugiere metodología alguna. Sí, es nuestra cosmovisión la que lleva a una descripción del problema con ciertas características metodológicas. Es decir, soy yo desde mis estructuras cognitivas como investigador principal, el cual observo la realidad desde ciertas influencias. Y son esas influencias las que me llevan a redactar el problema desde ciertas perspectivas. Y por ende, ese problema queda asociado a cierto diseño metodológico. ¿Sí? Porque el problema como tal presenta una realidad concreta, pero la problematización, es decir, convertir ese problema en un problema de investigación, lleva implícita cierta subjetividad de parte del investigador. Aún en el objetivismo positivista, es decir, aún en esas investigaciones cuantitativas en las que intentamos ser lo más objetivos posible. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando un poco de los paradigmas. Entonces, el paradigma define el propósito de la investigación, que quiero con la investigación, define la relación entre el investigador
y la población que está participando en la investigación, entre el investigador y el objeto de estudio de la investigación. Define la relación entre el investigador, las acciones que hace y los valores que produce, y define la manera en cómo se analiza, se procesa y se presentan los datos. Entonces, un paradigma juega un papel importante. Así que es muy importante que ustedes definan una posición paradigmática, que ustedes definan, hombre, yo estoy parado en un paradigma empírico-analítico, en un enfoque cuantitativo. Ah, no, yo estoy parado en un paradigma interpretativo de enfoque cualitativo. O yo estoy parado en un paradigma sociocrítico de enfoque cualitativo. Y vamos a ver cada uno de estos paradigmas y vamos a comprenderlos un poco. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas son de carácter positivista, neopositivista. Si nos vamos al naturalismo de Darwin, podríamos decir que también están alimentados. Hay diversas corrientes paradigmáticas que quizás alimentan o han alimentado históricamente al enfoque cuantitativo. Pero veamos, el detective de nuestra historia representa el enfoque cuantitativo. Es decir, la relación con el objeto de estudio es una relación de observación empírica. Por eso el detective necesita sumergirse en la escena del crimen para hacer una observación completamente exacta, medir, recrear, tomar todas las muestras que necesita para poder corroborar sus hipótesis. ¿Sí? Para esto requiere hacer mediciones cuantitativas, determinar las probabilidades de coincidencia entre el tipo de sangre, es decir, hay un alto nivel de que las personas involucradas, sea Frederick en la escena del crimen, ¿sí? Indistinto de que ya contemos con una confesión por parte de Frederick, ¿sí? Se hace. La neutralidad del investigador. Aquí el investigador debe ser lo más objetivo posible. No deben haber intereses que interfieran en el análisis de la información. Es decir, que si bien es cierto, el detective lanzó unas afirmaciones asegurando 4 características, él debe investigar con objetividad y neutralidad si definitivamente las 4 se cumplen o solamente algunas de las 4 se cumplen o ninguna se cumple. ¿Cuáles son esos fundamentos epistemológicos de las investigaciones cuantitativas? Uno, el empirismo. Es decir, que es la observación de la realidad a la base del conocimiento. Hace como 2 días recibí una llamada de alguien que participó en el grupo pasado de metodología de la investigación y ha sido una de las conversaciones que he tenido, eh, la cual agradezco haberla tenido, aunque para mí es un tema que no manejo y del cual, para ser honesto, no es que tenga muchas afinidades. Pero la persona me llamaba, profesor, mire, yo quiero hacer una investigación y quiero hacer una investigación cuantitativa, pero en planos de temas paranormales. Yo le manifestaba que no domino el tema paranormal, sí manejo temas metafísicos de la ciencia cualitativa, por ejemplo, por mencionarles uno, los recursos no éticos de la psicología existencialista, donde se asume, por ejemplo, la autotrascendencia, la autorregulación, el autodistanciamiento, que son aspectos que quizás son metafísicos, como los imaginarios sociales, las percepciones colectivas. Estos elementos son metafísicos y quizás los manejos, pero no de pronto temas paranormales. Él me estuvo más o menos hablando de por qué quería hacer el estudio, porque en su propia vida había experimentado situaciones que para cierta corriente eh, se asumen como aspectos paranormales que tienen fundamentación hasta científica. Y él quería hacer un estudio para demostrar eso.
y yo le decía con toda claridad que si bien es cierto, ¿sí? Yo le decía, tú puedes, porque iba a traer unos temas de la inconsciencia, de la subconsciencia y de unos temas como holísticos. Y cuando yo lo escuchaba, intentaba ser lo más objetivo posible, intentaba, porque la persona me consultó con mucha seriedad, me consultó con mucha, es decir, para él era muy importante e indistinto lo que yo pueda o no pensar al respecto, debía asumir la pregunta como lo era, una pregunta seria, que alguien necesitaba recibir una respuesta y yo con toda esa claridad le intenté responder y yo le decía, mira, imaginemos que tú coges una muestra, ¿sí? De 100 personas y aplicas la estrategia eh, eh, que estás trabajando en el plano paranormal y digamos que estadísticamente hablando, encuentras que en el 80% de los casos las personas comenzaron a experimentar mejorías y hasta sanidades eh, parciales o completas frente a sus padecimientos. ¿Sí? Hagamos. Resulta que nada de eso va a lograr demostrar que definitivamente eh, la estrategia eh, paranormal funciona o no funciona. ¿Sí? Porque lo más probable es que el positivismo, porque es lo que hace una investigación cuantitativa, va a exigir hacer un estudio desde lo empírico. Entonces, tú estás trabajando un estímulo que es tu estrategia, que se fundamenta en aspectos paranormales y en unos efectos que vendría siendo, obviamente, los indicadores de mejoría de las personas que están sufriendo ciertos padecimientos. Y quizás tú estás haciendo un estudio conductivista de estímulo y respuesta, ¿sí? De variable independiente y variable dependiente, donde estás sistematizando completamente lo que estás haciendo desde el plano paranormal y cómo está influyendo en el plano físico o en el caso de la salud de tus participantes. Lo que va a suceder es que aunque tus resultados sean o no sean positivos, el estudio te va a demandar la existencia de variables extrañas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tú lleves esto al plano científico, lo que va a pasar es lo siguiente, que algunas personas no se van a centrar en la estrategia paranormal que tú estás aplicando, sino cómo esta puede estar generando respuesta en su sistema neurológico y cómo quizás este mismo de resultado lo pueden aplicar con otro tipo de estrategias que no necesariamente operen en el plano paranormal. Es decir, donde se va a poner el plano de la estrategia paranormal como en un plano de carácter placébico. Es decir, perfecto, no. Ellos no van a quedarse con el plano de lo místico, se van a quedar con el plano de que lo que estamos logrando con lo místico es, por una parte, disminuir los niveles de cortisol, aumentar los niveles de confianza, mejorar la presencia de oxitocina y dopamina, y cómo obviamente esto está generando precisamente, es decir, que las variables reales son variables que pueden tener detonadores que podrían estar o no asociadas con la actividad o con la estrategia paranormal que estás desarrollando. Entonces yo era muy claro en decirle que una investigación en el plano positivista que permita decir, no, es que el 40% de las personas no garantiza que ese conocimiento sea establecido desde un plano de las ciencias científicas. Por el contrario, lo más probable es que el mismo positivismo, y eso lo decía Agustín Comte, nos plantee que todo estado teológico o ficticio es rechazado por las ciencias. Entonces, debo comprender este tipo de escenarios desde otra postura paradigmática, porque de lo contrario, voy a estar expuesto y va a pasar, le decía, va a pasar, indistinto de los resultados, van a haber metaestudios sobre tu estudio que van a refutar precisamente la realidad interpretativa de los datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque van a terminar demostrando cómo esos aspectos asociados a la metafísica están relacionados con otro tipo de aspectos, ¿sí? Y que quizás se puede lograr desde la fe
desde aspectos metafísicos, paranormales, como lo que tú estás aplicando, o desde estrategias terapéuticas donde se trabajen aspectos no éticos o no lógicos que generen la disminución de cortisol, el aumento de oxitocina, de dopamina, y por ende una mejora en la calidad de vida y por ende una cantidad de mejoras. Y entonces pues se va a terminar no relacionándolo con el detonante, sino relacionándolo más bien con cómo algunos aspectos de las estructuras neurológicas del cuerpo están influyendo en su bienestar. Mejor dicho, dicho en otras palabras, las investigaciones cuantitativas son rígidas frente a aquellas cosas que no se puedan validar desde lo empírico, por lo cual esos estados como teológicos, ficticios o metafísicos o abstractos van a ser rechazados. ¿Por qué? Por esas posturas cuantitativas, positivistas o neopositivistas. Entonces, ¿qué se asume como ciencia? El estado científico del conocimiento o positivista del conocimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cómo y por qué queremos investigar la realidad. ¿Qué quiero con la realidad? Y asumir posturas. Y por eso hay que defenderlo completamente, entendiendo las características epistemológicas del conocimiento. Entonces, el detective estaba metido en esta ruta. Entonces, como detective, está buscando la manera en que sea la experiencia cuantificable la base del conocimiento y se rechaza todo conocimiento a priori o metafísico. Todo estado teológico, ficticio, metafísico o abstracto de la realidad se va a descartar. ¿Sí? Porque buscamos verificar. ¿Sí? Entonces se verifica empíricamente las hipótesis y se busca la repetibilidad de los datos, es decir, los hallazgos en un lugar deben ser replicables en otro lugar. Y las investigaciones cualitativas no operan bajo esas mismas características. Las investigaciones cuantitativas se fundamentan en el racionalismo, en la lógica, en la objetividad, buscando la generalidad y las leyes universales. ¿Ya? Entonces, ¿qué se busca en las investigaciones cuantitativas? Una observación sistemática de la realidad. Si la investigación tiene relaciones causales, formulación de hipótesis y validación de la misma, la experiencia y la recopilación de datos cuantitativos. Para ellos, vamos a utilizar la estadística y los modelos matemáticos para la interpretación de los datos y siempre vamos a buscar la replicabilidad. Entonces, esto lo tenemos claro cuando hacemos investigaciones eh, cuantitativas. Entonces, aquí tengo unas características epistemológicas de las investigaciones cuantitativas. ¿Sí? Por ejemplo, hay diseños descriptivos, correlacionales, experimentales, cuasi experimentales. Esto lo vamos a ver más adelante, de las investigaciones cuantitativas. ¿Sí? Ahora, vayámonos a comprender a la psicóloga. ¿Sí? Para ver si hacemos algo de práctica. Vamos para ver. Permítanme acá. Entonces, por ejemplo, las investigaciones cualitativas tienen unas características, mientras que las investigaciones cuantitativas son deductivas, van de lo general a lo específico, buscan leyes universales, buscan la replicabilidad de los datos, buscan la verificabilidad de los datos. Las investigaciones cualitativas son inductivas, se centran en lo particular hasta poder haber hecho una comprensión general de la realidad. A principio de año tuve un debate considerable con eh, ciertos pares, porque había un estudiante de doctorado que estaba estancado hace como un año y medio, no podía avanzar en su investigación,
iba a ser una investigación cualitativa, una investigación acción participativa, y me causaba mucha curiosidad que tenía casi 4 instituciones, es decir, 4 instituciones educativas, donde iba a ser la investigación. Y resulta que cuando yo le pregunto, la universidad lo remite a mí, me dice, profesor, ¿me podría recibir este estudiante? Está como en un bache hace rato, no supera allí, creemos que hacer un cambio de director eso va a ser positivo. Y pues bien, yo creo que la mayoría de los directores de esta universidad son excelentemente buenos, pero quizás hay experticias en diferentes tipos de métodos. Y resulta que cuando yo analizo el documento y me di cuenta que está trabajando en 4 instituciones, encontré lo que para mí era la raíz del problema. Yo le pregunté, ¿por qué estás trabajando con 4 instituciones? Me decía, porque mi director me decía que tenía que tener una muestra representativa. Y yo le decía, ¿y tu tutor sabía que era una investigación cualitativa y que era una investigación sociocrítica? Y me decía, sí, claro, que él sabía, pero él me decía que como era una tesis doctoral, necesitaba tener una muestra representativa. Y yo le decía, no, aquí hay una confusión, ¿sí? Porque debes entender que una investigación cualitativa y una investigación sociocrítica son investigaciones contextuales, son investigaciones que están radicadas en el contexto, es decir, que depende en gran medida de las características sociales, económicas, políticas, sociales, demográficas de quienes están en una comunidad en particular. De tal forma que en las investigaciones cualitativas, tanto interpretativas como sociocríticas, no buscamos que la muestra sea representativa. Eso aplica en las investigaciones cuantitativas. En las investigaciones cuantitativas sí aplica ese principio. Es obligatorio que tengamos una muestra representativa. Es decir, que si yo voy a hablar de cierto problema, debo tener una muestra considerable que me permita, obviamente, validar los datos en el término de la generalidad de los datos. Es decir, que esos datos que estoy recolectando no son datos que surgen desde la complejidad del contexto, sino que son datos que pueden analizarse desde la heterogeneidad contextual. Y por esa razón, en las investigaciones cuantitativas, uno de los principios fundamentales es que la muestra sea representativa. Pero en las investigaciones cualitativas no, porque los principios epistemológicos son distintos. En la investigación cualitativa sociocrítica no buscamos que la muestra sea representativa, más bien buscamos que la muestra sea significativa. Es decir, que en el contexto donde estamos investigando haya una riqueza fenomenológica con respecto al problema que estoy queriendo abordar. Entonces, lo primero que hicimos fue, no, ¿con qué contexto te vas a quedar? Se quedó con una sola. Aquí no es un tema de amplitud de muestra, sino de profundidad interpretativa. Vamos a quedarnos con un solo contexto y vamos a dejar de estar en la superficialidad de múltiples contextos y en este contexto que es histórico, social, político, económico, demográfico, vamos a entrarnos en una interpretación cualitativa enriquecedora y trabajamos. Miren, en 6 meses, ¿sí? En menos de 6 meses, porque eso fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, estamos en el mes quinto, ya hemos llegado casi al 90% del documento. O sea, se aspira en junio, julio, ya entregar, ¿sí? Porque tenía una cantidad de información, pero no había podido hacer el análisis según el método. ¿Por qué? Porque no había considerado las características epistemológicas de su diseño metodológico. Y pues bien, lo más probable es que su director pasado sea un buen investigador, pero desde el plano cuantitativo. Y quizás está forzando ciertas características cuantitativas en contextos donde esas características no aplican. ¿Por qué? Porque las características metodológicas son distintas. Entonces, las investigaciones cualitativas son inductivas.
No buscan corroborar hipótesis. Detenerlas deben de ser dinámicas y flexibles, porque de hecho no deberían tener hipótesis, pero detenerlas no pueden ser estáticas como en la investigación cuantitativa. Los investigadores deben de seguir un diseño flexible, ¿ya? Esas son características inductivas. La realidad se observa de manera holística. Yo le decía a esta persona que de alguna manera quería hacer una investigación en el plano, pues él mismo utilizaba el término paranormal. Yo le decía, tienes que irte a una visión más holística, a una investigación de teoría fundamentada para que tu experiencia se pueda de pronto eh, construir sin tantos, sin tantas dificultades que se te puedan presentar por el otro camino. Entonces, los estudios correlativos entienden a la persona de los contextos como un todo, sin reducirlo a variables. Entonces, las investigaciones cualitativas no deberían tener variables. Profesor, pero hablamos de variables cualitativas. Bien, eso es un tema muy del siglo pasado y principio del siglo, donde intentábamos extrapolar términos cuantitativos al contexto cualitativo. Pero lo más recomendable es que nosotros comencemos a cambiar la manera en cómo nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, en las investigaciones cuantitativas podemos hablar de muestras. En las investigaciones cualitativas, aunque algunos autores hablan de muestra cualitativa, la verdad es que no es recomendable. Se recomienda utilizar grupo focal, grupo base, participantes, informantes, cámbiale el nombre. ¿Por qué? Porque el término muestra es un término que epistemológicamente reduce a la población a una cuantificación. Y eso es algo completamente empírico. Si estoy en una investigación cualitativa, yo no puedo referirme a los seres humanos como simplemente un objeto de estudio numérico. Por eso hablamos de informantes, de colaboradores, de participantes, de grupos focales, grupos base. Habrán otros nombres, ¿sí? En las investigaciones cuantitativas se suele hablar de objetivo. En las investigaciones quali hay una tendencia últimamente en referirse a propósitos. Más adelante hablaremos de la diferencia entre ambos, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo, determinar. Yo quiero determinar que una estrategia X funciona satisfactoriamente frente a una variable Y. Ok, es un objetivo, una meta que debe cumplir. ¿Verificable o no verificable? ¿Se comprueba hipótesis o se desmiente la hipótesis? Un objetivo. Propósito. Hombre, ya vendría siendo como, por ejemplo, concebir currículos participativos donde las personas pues se involucren, ya es una visión más holística de la realidad. En las investigaciones cualitativas se refieren a variables, en las investigaciones cuantitativas se refieren a variables porque es un término numérico. En las investigaciones cualitativas suele hablarse de categorías de análisis, ¿sí? Y no es solamente un cambio de nombre, sino la manera en cómo se concibe es distinta. Las investigaciones cualitativas tienden a ser humanistas, mientras que las investigaciones cuantitativas tienden a ser objetivistas, ¿sí? El investigador cualitativo reconoce que su presencia puede influir en los participantes. Validez, las investigaciones cualitativas buscan no una validación empírica, sino más bien un reconocimiento del proceso por parte de los actores como de la comunidad científica. Entonces son características que definitivamente son diferentes dependiendo del tipo de investigación. Entonces voy aquí a preguntarle para hacer el primer ejercicio, ¿ok? Ya me gasté 1 hora en esta clase. Vamos a irnos a lo práctico. Me confirman, porfa, si se está entendiendo, si este servidor se ha hecho entender, ¿sí?
¿Se ha comprendido? Recuerden que tienen toda la literatura en el material de apoyo. Dice, vale, perfecto. Sí, entiéndame mi posición pedagógica. Yo no quiero repetirle lo que está en los libros. O sea, mis clases no son teóricas de que voy a trabajar conceptos, definiciones teóricas que yo sé que ustedes pueden encontrar en los libros. Mis clases tienden a traer la teoría en un discurso diferente a lo que encontramos en los libros, porque para eso están los libros, ¿cierto? Y ustedes deberían estar comprometidos en la lectura, ¿ya? Y ahora con las inteligencias artificiales, puedes cargar un PDF y en el carro o en los auriculares ir escuchando el libro, ¿cierto? ¿Vale? Bien. Vamos entonces a hacer un primer ejercicio, ¿ok? Y hacemos nuestra primera práctica. Bien, veamos, a ver acá. Entonces, voy a hacer esto. Pues aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Hay un autor que se llama Guba, por allá en los 90, él presenta, ese libro también lo tienen allí en el material de apoyo, él presenta tres preguntas fundamentales que un investigador debe hacerse para poder identificar el paradigma con el que va a investigar. Una de las primeras preguntas que se tiene que hacer es cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad. Es la primera pregunta. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? La segunda pregunta es cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera. Y la tercera pregunta es cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador. Estas tres preguntas me ayudaron a mí a crear lo que yo he llamado matriz de Guba. ¿Por qué digo yo? No es por un tema de pretensión, sino que hay personas que dicen, pues yo estoy buscando la matriz de Guba en internet y no la encontré. Por eso, no es un tema más de pretensión, sino de decir que es algo muy inédito. Sí, para mí la matriz de Guba es una matriz que les voy a enseñar a hacer, que comencé a realizar. ¿Por qué le llamo matriz de Guba? Uno, porque es una tabla, por eso matriz. Y Guba porque tomo literalmente las tres preguntas de Guba para poder parametrizar a la inteligencia artificial y que comprenda lo que también llamo como triada investigativa, que es la postura epistemológica, la postura metodológica y la postura paradigmática. ¿Sí? Para que la inteligencia artificial entienda cuál es la postura epistemológica del investigador, cuál es la postura metodológica del investigador y cuál es la postura paradigmática del investigador. ¿Ok? Entonces, a esto le llamo la matriz de Guba. Por ejemplo, aquí tengo una matriz de Guba general. ¿Sí? Entonces, general porque más o menos responde para los tres paradigmas eh, identificados por Hernández Sampieri en sus libros. Sí, él habla o él agrupa los paradigmas en tres grandes paradigmas: empírico-analítico, interpretativo y sociocrítico. Quizás encontremos autores que lo clasifiquen de manera diferente. Así que esto lo hice considerando los aportes de Sampieri eh, entre la sexta edición, cuarta y sexta edición de su libro Metodología de la Investigación. Ambos libros en el material de apoyo. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo se concibe la naturaleza, tanto del conocimiento como la realidad? Entonces dice, en el paradigma empírico analítico, que es cuantitativo, dice, la realidad es objetiva, lo que les decía. Aquí no hay cabida al subjetivismo. La realidad tiene que ser objetiva, tiene que ser medible y tiene que ser cuantificable. ¿Sí?
Entonces ya está. El conocimiento es acumulativo y basado en datos empíricos. Entonces, ¿cómo estás observando la realidad? ¿Sí? Te salen, no, yo quiero hacer una investigación cualitativa. ¿Y qué quiere hacer? Ah, yo quiero demostrar la influencia que tiene esta pedagogía en el aprendizaje. Y mira, como me lo estás planteando, te estás yendo para el otro lado. Me estás diciendo que quieres demostrar. Sí, entonces eso no hace parte de las intencionalidades cualitativas. Me estás diciendo que quieres demostrar y que quieres de alguna manera mostrar cómo influye, ¿sí? Desde una postura demostrativa y eso pues obviamente está en un lenguaje y en un tono muy diferente al cualitativo. Así que o cambias el propósito o el objetivo de la investigación o en su defecto cambias de método. No va a ser cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Paradigma interpretativo dice, la realidad es subjetiva. Miren, en la investigación cualitativa, interpretativa, ya la realidad no es objetiva, es subjetiva. Ya aquí no me importa que la realidad se muestre tal como es, sino que la realidad se muestre como un conjunto de personas la observan. ¿Sí? Construidas por las percepciones y experiencias de los individuos. El conocimiento es contextual y se entiende a través de la interpretación de los significados, que son muy diferentes las investigaciones. La investigación sociocrítica, la realidad es construida socialmente y está influenciada por el poder. Ya las investigaciones, miren, las investigaciones empírico-analíticas son objetivas, las interpretativas son subjetivas y las sociocríticas son intersubjetivas. Son entre las relaciones entre los contextos sociales. El conocimiento es crítico y busca revelar y transformar esta estructura. Entonces, por ejemplo, nuestro detective era empírico-analítico. Nuestra psicóloga era interpretativa y nuestro sacerdote era sociocrítico. ¿Sí? La manera en cómo observaban la realidad. ¿Vale? El detective buscaba mostrar la realidad objetivamente y para eso necesitaba medir y cualificar y demostrar los hechos con datos empíricos, con las evidencias. La psicóloga, por su parte, quería comprender qué pasaba dentro de la cabeza de Frederick. ¿Cómo se construyeron esas percepciones? ¿Cómo fueron las experiencias de los individuos? Mientras que el sacerdote quería transformar la realidad, quería que Frederick lograra su propia liberación desde el arrepentimiento y desde la transformación genuina. Entonces eran cosmovisiones muy diferentes. Los tres estaban expuestos al mismo problema, pero los tres respondieron paradigmáticamente diferente al mismo problema. Segunda pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento que genera? El investigador es un objeto, un observador externo y objetivo, que dice que el investigador no se puede relacionar con la muestra. El investigador es un observador enajenado, es un observador pasivo. ¿Sí? Entre menos relaciones tenga con la muestra, mejor, para no invalidar la objetividad. Hay una separación clara entre el investigador y el objeto de estudio. Pero el interpretativo, ¿sí? El investigador interactúa con los sujetos de estudio y co-construye el conocimiento junto con ellos. La relación es más cercana e interpretativa. En el material de apoyo hay un libro, Dios, que se los recomiendo que se lo lean, sobre todo si ustedes quieren hacer investigaciones cualitativas. Hay un libro del maestro Falsborda que se llama Cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis. Es una belleza de libro, donde él comienza a mostrar los fundamentos interpretativos y sociocríticos para las investigaciones sociales. Y Dios, o sea, muestra esto que estoy diciendo. Él habla cómo desde el positivismo, ¿sí? Las investigaciones sociales hacían que los investigadores sociales no interactuaran con la realidad, no interactuaran con la población. Y cuando él estaba haciendo sus investigaciones, entraba en conflicto con esa postura. Sin embargo, sus profesores
y sus directores en ese entonces le cuestionaban su intencionalidad de poder relacionarse con la población. Él quería hacer una investigación social más vivencial, donde él sentía que se podían enriquecer los datos a partir de la experiencia con los individuos. Entonces, y él, como muchos otros, comenzaron a abrir un nuevo camino para ese tipo, para nuevos tipos de métodos de investigación, como fueron los métodos cualitativos. Entonces, el investigador puede interactuar, co-construye. Aquí los participantes son co-investigadores. La relación es más cercana e interpretativa. Paradigma sociocrítico, el investigador se involucra activamente. Por ejemplo, Paulo Freire, en el libro La pedagogía del oprimido de 1970, dice lo siguiente en la dedicatoria, cuando él entra, o sea, de entrada en la portada, dice, a los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose con ellos lucha y con ellos sufre. Entonces vemos cómo aquí el investigador social es un investigador que no solamente está estudiando el problema, sino que ya se hace una inmersión tan grande en la población objeto de estudio que comienza no solamente a investigar la realidad y que la realidad transforma el contexto, sino que él mismo es transformado en el contexto. Que una de las principales personas que se es transformada por la investigación es el propio investigador. ¿Ya? La relación es dialéctica y transformadora. Entonces, ¿cómo se manejan los datos? Desde el empírico analítico, a través de formulación de hipótesis, recolección de datos analíticos y la validación de teorías mediante métodos estadísticos. Interpretativo, a través de comprensión profunda, entrevistas, observaciones participantes, análisis de textos. Sociocrítico, ya mesas de trabajo, mesas de ayuda, programas de intervención, asambleas, ya son dinámicas más políticas, sociales, que están involucradas en la movilización de los estados de conciencia social y en la emancipación social de los involucrados. Entonces, vamos a partir de esto a aprender unas cositas que nos van a servir. Entonces, vámonos a nuestra primera práctica, donde vamos a aplicar la matriz de Google. ¿Sí? Perfecto. Vamos para ver si aquí tengo el prompt. ¿Sí? Veamos. Entonces, entremos a hablar un poquito de ingeniería de prompt. Para yo alimentar la inteligencia artificial, debo saber qué elementos debe tener un prompt para la investigación. Esto también es algo inédito. El prompt inicial debe tener tres elementos fundamentales. Uno, la perspectiva. Uno, la perspectiva, que es donde yo ubico a la inteligencia artificial en una cosmovisión. Uno, tanto epistemológica. Dos, metodológica y paradigmática. Y tres, teórica. ¿Sí? Epistemológica, metodológica y paradigmática y teórica. Es decir, la inteligencia artificial tiene que tener claro esto. Yo debo suministrarse. Dos, un contexto. Un contexto que sea lo más descriptivo posible y lo más amplio posible. ¿Sí? Tres, una instrucción. Esta instrucción debe ser clara, debe ser coherente y debe ser concisa. Todos estos elementos deben conformar el PRO. Debe conformar el PRO. Entonces, desde esta perspectiva, vamos, vamos, vamos a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver si este nos sirve. Sí. Vamos a ver.
A ver si encuentro otra. Vamos allá. Vamos a analizar este primer prompt. Entonces aquí tengo prompt inicial, ¿sí? Vamos a ver. Vamos aquí a borrar esto. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Prompt inicial. Debe tener perspectiva. La perspectiva tiene que ser epistemológica, metodológica y teórica. Entonces comenzamos el prompt. Le digo, eres experto en investigación cuantitativa, empírico-analítica, observando la realidad. Aquí estamos asumiendo una perspectiva metodológica, ¿sí? Aquí diciendo investigación cuantitativa, empírico-analítica, ¿vale? Observando la realidad desde una mirada objetiva, deductiva, concreta de la realidad, que busca preservar y mostrar una realidad tal cual como es, en el cual se rechaza toda suposición e interpretación subjetiva o metafísica de la realidad. La realidad la cual debe observar de manera concreta, basándose en datos numéricos y estadísticos. Aquí estoy poniendo las bases epistemológicas. Ya la inteligencia artificial va a saber cómo quiero que observe la realidad. Tercero, igualmente eres experto en metodologías de investigación cuantitativa, empírico-analítica, cuasi experimental de alcance correlacional. Le estoy diciendo cuáles son el tipo de investigación. Nosotros, pues hay mucho material de apoyo. En el material de apoyo hay mucha información sobre los métodos. Sin embargo, aquí en clase voy a hablar de ellos más adelante. Digo, asimismo eres experto en competencia financiera, ya esto es algo teórico, ¿sí? Y aquí es ya algo más teórico. Y aquí es algo más teórico. Ya eres experto en competencia financiera, inteligencia financiera, gestión formativa. Miren, esto es adaptable. Esto lo pueden ustedes adaptar a las investigaciones. Si bien lo estoy haciendo en Quanti, pero lo pueden adaptar a investigación cualitativa. Y más adelante hacemos el ejercicio cualitativo. Pero quiero que entiendan, en metodología de la investigación hay N métodos. Yo no los puedo enseñar todos. Así que céntrense más en entender la lógica y en cómo puedo adaptarla a otros métodos. Por ejemplo, si me toca hacer una investigación, acción participativa, entonces yo digo, eres un experto en investigación cualitativa, ¿sí? En investigación, acción participativa, observa la realidad de una mirada intersubjetiva, inductiva, ¿sí? Que analicen la realidad desde cómo, desde la relación de poder, desde los sistemas de poder, desde los sistemas de influencia sociales. Entonces yo comienzo a transformar el texto, a adaptarlo según las características del método que yo voy a desarrollar. ¿Ya? ¿Sí? Le digo, soy investigador en el campo de las ciencias sociales y humanas y en ciencias de la educación. Aquí viene el contexto. Entonces aquí viene el contexto. Entonces le doy todo el contexto. Soy investigador en el campo de las ciencias sociales y humanas, en ciencias de la educación. Requiero hacer una investigación en el cual se diseñe y valide un plan de formación para estudiantes universitarios que le permita mejorar sus finanzas personales, considerando que, y aquí viene todo el contexto, en la Universidad de Córdoba se ha identificado una problemática. Intento que sea lo más descriptiva y lo más amplia posible. Ese sería el contexto. ¿Sí? Aquí está todo el contexto. Aquí está todo el contexto. Está el contexto. Y finalmente viene la instrucción, que está en moradito. Dice, considerando lo anterior, crea una matriz basada en GUBA en el cual se logre responder las siguientes preguntas. Te pongo las preguntas, teniendo en cuenta la posición epistemológica, metodología. Las preguntas son, ¿cómo se concibe? Aquí pongo las tres preguntas y digo, la matriz debe tener, para decirle cuáles son las columnas de la matriz, debe tener preguntas, enfoque cuantitativo, paradigma empírico-analítico, investigación cuasi experimental y alcance correlacional. Entonces, aquí tengo
lo que sería la instrucción. Aquí tengo lo que sería la instrucción. Entonces, miren que tengo nuestro primer prompt bien hecho. Entonces, vamos a hacer la práctica. Pueden utilizar la inteligencia artificial de su preferencia. Voy a poner aquí prompt 1. Por favor, traten en lo posible de copiarlo de manera inmediata, porque de pronto se salen, se pierden y quizás de pronto yo no voy a estar o en su defecto, si alguien lo pide, algún compañero que lo haya copiado se lo está pasando. El prompt es largo, por lo cual, aunque ustedes lo van a poner juntos, aunque ustedes lo van a poner juntos, traten de, ustedes lo van a poner juntos, yo se los voy a mandar separado porque Zoom no me deja copiar tantas letras en un mensaje. Así que me toca, me toca dividirlo en 4 pedazos. ¿Sí? Toca en 4 pedazos. Ya falta el último para que ustedes puedan hacer, ¿ok? Ahí les mandé el primer prompt. ¿Sí? Ahí les mandé el primer prompt. Cópienlo, por favor, antes de yo activar el chat y que ese prompt se vaya lejos. Cópienlo, por favor. Y quiero que de la manera más honesta posible me puedan decir si definitivamente se entendió lo que, lo que este servidor ha intentado explicar. Si de pronto el discurso está siendo claro, está siendo coherente para ustedes, ¿sí? En 4 días ha llenado la expectativa del diplomado, se ha logrado lo que de pronto ustedes venían buscando. Vamos a ver aquí. Y nos vamos a tomar la práctica. Ya se lo voy a poner aquí. Vamos tomando la práctica. Traten de adaptarla a su investigación. Si pueden adaptarla a su investigación, mejor. ¿Ok? Entonces, voy aquí a activarles el chat. Me cuentan cómo vamos y aquí les dejo. ¿Vale? ¿Se entendió lo que hay que hacer para dar inicio a la práctica? Entonces, arrancamos.
Qué pena con ustedes. Cuéntenme cómo les fue en la práctica. Dice Copiar Plus, se tiene muy bien, excelente explicación. Dice, buenas tardes, hasta el momento ha sido muy digerible todo, ok. Vale. Voy a tener en cuenta que los chats no se pueden copiar mientras estén inhabilitados. Wow. Vale. Ah, ok, vale, me alegra mucho. Bien, dice, vale, vamos a ver si le puedo compartirle. Vamos a compartirle este. Voy a compartirle este prompt con el segundo, ¿ok? Entonces veamos el segundo prompt. El primer prompt que nos dio. Voy a copiar, vamos a ver, voy a copiar este prompt para yo seguirlo. Vamos a ver, aquí voy a entrar a ChatGPT. En ChatGPT voy a irme a ScholarGPT para trabajar desde ScholarGPT, ¿sí? Y voy a copiar mi prompt aquí, ¿sí? Aquí copié todo mi prompt y lo ejecuté, ¿ya? Vamos a ver la respuesta que me da la inteligencia artificial. Ahora se la paso por Word. Ahora se la paso a Word, ¿sí? Entonces, miren, me construye la matriz. Entonces, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? Enfoque cuantitativo. Entonces me dice, pero aquí le voy a decirle que contextualice. Permítame y yo lo modifico aquí. Dice, contextualiza tu respuesta al estudio que deseo realizar. ¿Ok? Para que no lo haga así como, sino que cuando me responda la matriz, incluya aspectos del contexto. Vamos a ver. Entonces dice, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? Dice, la realidad es única, objetiva, medible y verificable. El conocimiento se deriva de los datos cuantificables y observables. Paradigma, la realidad es externa al investigador. Se puede conocer por medio de observaciones sistemáticas. Aquí es paradigma empírico analítico. Diseño cuasi experimental. La intervención permite observar el efecto de una variable independiente sobre una dependiente en condiciones naturales. Alcance, el conocimiento se construye al identificar asociaciones significativas entre variables observables. Ya aquí la inteligencia artificial sabe qué quiero y cómo entonces todo lo que yo haga de ahora en adelante va a ir en esta brújula, ¿sí? ¿Cómo se considera la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento? El investigador mantiene una postura neutral sin influir en los resultados. El investigador es un observador externo, la objetividad es esencial. Aunque no hay aleatorización, porque no es un experimento puro, el investigador compara grupos bajo condiciones lo más controladas posible. El investigador examina las relaciones sin intervenir, pero puede identificar patrones que expliquen su fenómeno. Aquí me está generando la matriz de Guba. Entonces yo le puedo decirle, miren lo que voy a decirle, actualiza tu memoria con la respuesta anterior. Miren lo que estoy diciendo, ¿sí? De esta forma, de ahora en adelante, esta será la triada investigativa. Investigativa, ¿sí? Postura epistemológica, ¿sí? Metodológica, aquí, paradigmática y teórica. Entonces, esas posturas son las que yo voy a asumir en mi investigación. Dice, perfecto, a partir de este momento actualizaré mi marco referencial para tu investigación con base en la triada investigativa. ¿Qué dice aquí? Ya él sabe que todo lo que vamos a hacer en este chat va a girar alrededor de esa triada. Vamos. No, porque es que todavía no tenemos mucho contexto, pero ahora verán que lo que sí vamos a hacer va a contextualizar. Sí, en este momento de pronto no tanto, pero ahora en lo que vamos a hacer más adelante sí van a ver la contextualización. Por eso es que tampoco voy a presionarle a que me contextualice. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Pero es un tema más de prompt. ¿Sí? Voy a intentar hacerlo para que nos quede.
Voy a intentar hacerlo. Asimismo, dice, contextualiza tu respuesta a mi estudio. Ah, no, lo que pasa es que hizo, no. Lo copió donde no era. No, por eso fue que no me funcionó. Esto tiene que ir acá. Contextualiza tu respuesta al estudio que deseo realizar. Es decir, ¿sí? Es decir, las respuestas en cada columna deben aplicarse al estudio que deseo realizar. ¿Cómo se ve reflejado el estudio en la respuesta? Esto es por si queremos, ya esto es como parte del prompt para ver si de pronto ya ahora sí me consideran la respuesta el contexto. Vamos a ver. Te dice, la realidad subjetiva medible se parte del supuesto que existen hechos verificables mediante instrumentos estandarizados y estadísticos, ¿no? No me lo presenta, quizás como yo lo estoy pidiendo no me lo presenta, pero bien, no voy a pelear con ella porque en este punto, aquí me está poniendo la contextualización directa del estudio, ¿no? Abajo me lo está poniendo. Este enfoque permite medir objetivamente si el plan formativo a través de diseño de conceptualidad puedes aplicar el plan en un grupo experimental y comparar. Aquí me está haciendo como la aplicabilidad al contexto, ¿ya? Entonces no hay como mucha. Voy ahora a pedirle que actualice mi memoria y ya. Entonces vamos a hacer ahora nuestro segundo prompt, ¿sí? Y es que yo aquí tengo en el material de apoyo, en el material de apoyo, ustedes van a encontrar en el material de apoyo, en el material de apoyo ustedes van a encontrar una cantidad de esquemas. Aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, no, aquí, este material de apoyo. Si ustedes se ubican donde dice investigación empírico-analítica, van a encontrar, dice plantillas editables. Aquí hay más de 900 plantillas que he escogido yo personalmente para que les ayuden a hacer análisis cuantitativos, como también que les permita hacer o presentar resultados cuantitativos. Tengan en cuenta que estos esquemas eh, son completamente editables en PowerPoint. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar mapa causa-efecto. Vamos a buscar aquí. Ah, mire, si ustedes quieren hacer las diapositivas como las hago yo, les recomiendo el diplomado de docencia universitaria apoyado con inteligencia artificial. Ahí le dedico 2 clases a hacer presentaciones disruptivas. De hecho, el lunes comencé con un grupo. De hecho, hoy en la noche es una de las clases de presentación disruptiva, pero el lunes voy a dar una donde construyo imágenes con inteligencia artificial para hacer presentación. En otro diplomado abordo esto mejor. Entonces, en la noche pueden, pues ya voy adelantado, pero constantemente no ha cesado ese diplomado. Llevo más de 2 años donde cierra un grupo y al día siguiente se abre otro. Ha sido muy apetecido y gracias a Dios por su misericordia me ha ido muy bien con la aceptación de las personas. Permítanme acá, ya les iba a mostrar.
Entonces, por ejemplo, vámonos aquí a mapa causa-efecto. Entonces, por ejemplo, miren, esta es una de las plantillas. Aquí van a ver una cantidad de mapas de Chicago. Todos son editables, son causa-efecto. Son mapas que son muy buenos para hacer análisis de datos, de hacer análisis de problemas cuantitativos, porque cumplen con los requerimientos. Son unidireccionales, presentan una dinámica de causa-efecto, son muy buenos para hacer análisis de investigaciones experimentales o cuasi experimentales. Permítanme acá y les voy a mostrarles, por ejemplo, uno. Entonces, aquí tengo, es por ejemplo, para el problema este que quiero investigar, tengo el siguiente, mapa de Chicago. Entonces, presento como causa del problema la mala administración de las finanzas personales de los estudiantes, ¿sí? Y presento las posibles causas de esa mala administración, de que los estudiantes no ahorran, que tienen gasto excesivo, que tienen poco conocimiento financiero, que solo tienen una fuente de ingreso, que no manejan presupuesto. Estos elementos podríamos considerarlos como causantes de esta mala administración de las finanzas personales. En este sentido, puedo asumir como variable independiente todas las causas, pero lo voy a hacer con una sola variable. Por ejemplo, en este caso, la variable inteligencia financiera incluye conocimientos de ahorro, conocimiento en gastos, conocimiento financiero, conocimiento en términos de fuentes, conocimiento en términos de presupuesto, conocimiento en términos de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, mi variable independiente vendría siendo inteligencia financiera y mi variable dependiente vendría siendo las finanzas personales, que son las que se están viendo afectadas. Entonces, vamos a ver aquí, voy a sacar una imagen de aquí. Entonces, ahora sí, voy a hacer mi segundo prompt. Considerando la tríada investigativa que ya hicimos en el prompt pasado y considerando el contexto problemático antes mencionado, el que estaba en el prompt pasado, y considerando el mapa causa-efecto, este que acabo de mostrarle, le digo, construye una matriz preliminar de variables. ¿Por qué hablo de variables? Porque la investigación es cuantitativa. Si fuera cualitativa, yo particularmente estuviera hablando de categorías. Considerando como variable independiente la inteligencia financiera y en ella los factores que influyen en las finanzas personales. Punto. La matriz debe tener variables, tipos de variables, independiente, dependiente. Voy a quitar esto de moderadora para que no la complejice. Definición teórica de la variable. Cita según norma APA, la definición debe ser operacionalizable. Subvariables, debe salir o tener relación directa con la definición de las variables. Definición de las subvariables, dimensiones, indicadores. Las variables principales deben tener máximo, las variables principales deben ser máximo 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Voy a quitar esto último. Vamos a dejarlo. Voy a copiar esto, entonces me voy a mi chat, donde estoy trabajando, en el mismo chat donde puse el primer prompt, pongo el segundo prompt, pero en este caso voy a adjuntar la imagen del mapa de Chicago porque le va a ayudar a la inteligencia artificial. Mañana, de igual forma, voy a explicar un poco más esto. Aquí adjunté el mapa de Chicago, ¿sí? Ahí lo tienen. Y ya le voy a ejecutar para ver qué me va a responder la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces me dice, inteligencia financiera, tipo de variable independiente. La inteligencia financiera es la capacidad de tomar decisiones acertadas respecto al uso, ahorro. Entonces yo voy a revisar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Si estos autores son o no son reales. Sí, por ejemplo, yo reconozco a Goleman. Si se refiere a Daniel Goleman, no lo ubicaba en un autor financiero. Entonces tendría que validar precisamente si ese autor es o no es real. ¿Sí? ¿Ya? Conocimiento financiero, nivel de comprensión sobre el concepto financiero. Aquí, ¿cuáles son las dimensiones? La variable
Inteligencia financiera, él lo divide en conocimiento financiero, gestión de gasto, hábitos de ahorro. Si yo siento que falta algo más, sí, por ejemplo, puedo decir las emociones financieras, sí, decir, yo le puedo decir, me gustaría, vale, voy a poner, me gustaría que adicionaras, esto es retroalimentación, yo le digo, que adicionaras en la inteligencia financiera la autorregulación emocional frente a las finanzas. Es decir, que para mí un elemento que debe ser importante en la inteligencia financiera es la autorregulación emocional. ¿Sí? Y yo puedo aquí hacer las observaciones que yo quiero. Para eso hago las matrices, para que la inteligencia esté hablando el mismo idioma que yo quiero que hable. ¿Sí? Aquí vamos a estar viendo más o menos lo que tengo y le hago la retroalimentación. ¿Ya? Ustedes van a hacerle su propia retroalimentación a la inteligencia artificial. Entonces, dice, mira, excelente decisión, para que se den cuenta que uno es el que dirige la inteligencia artificial. La autorregulación emocional frente a las finanzas es una dimensión clave en la construcción de la inteligencia financiera, pero él no la puso, pero está reconociendo que es buena idea. Entonces, se dan cuenta lo importante que nosotros estemos a la par con la inteligencia artificial. Entonces, ya ahora me puso, mire, inteligencia financiera es la capacidad de tomar decisiones acertadas respecto al uso, ahorro, inversión y administración de manera que se logre utilizar la economía personal. Usted pone conocimiento financiero, gestión, hábitos de ahorro y autorregulación emocional. ¿Ya? Y ahora me incluye la autorregulación como una dimensión o como una subvariable de esa variable. Miren lo importante que es esto. Entonces, vamos a ir tejiendo con la inteligencia artificial, ¿sí? Tejiendo con la inteligencia artificial eh, nuestro proyecto. Voy a mandarle estos dos prompts en Word según el compromiso que quede con ustedes. Vamos a mandarle en Word esto. No, no, vamos a ver. Vamos, aquí se los voy a mandar. Entonces, y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Ahí les mando el prompt, les mando los dos prompts, ¿oye? Traten de practicar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy explicando y vamos desarrollando la tesis hasta donde podemos llegar con este estudio, obviamente. Ok. Gente, cuéntenme, ¿cómo evalúan la clase de hoy? ¿Les gustó? Sí. Ok. Muchas gracias.
Vale. Entonces, excelente. Les cuento que en Venezuela estoy ahora en una formación con una universidad, con la IPS, y ha sido una experiencia también muy maravillosa. Estoy muy contento. Vale. También estoy con la OMECID en Panamá. Estoy con varias universidades ahora y pues aquí un servidor más. Bien, no siendo más, damos por terminado hoy. Dios me los bendiga, no dejen de practicar, accedan al material, apóyenos con su certificación para que este evento sea sostenible en el tiempo, ¿ok? Dios me los guarde, Dios me los proteja y bendiciones.